Libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22. Los niños van a salir, para que tengan su enseñanza con el favor de nuestro Señor. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22. Aleluya. Gloria a Dios. Y saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos visitan a través de esta hermosa página de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Reciba un fuerte abrazo fraternal de parte de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia en el culto de la tarde, con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Salmos, capítulo 55, versículo 22. Amén. Gloria a Dios. Salmos capítulo 55, versículo 22. Dice así, todos unidos, hermanos, la palabra de nuestro Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Una vez más. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tomen sus lugares, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Los niños van a salir para que tengan su enseñanza con el favor de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quiero compartir con ustedes el tema titulado Dejando nuestras cargas al Eterno. Dejando nuestras cargas al Eterno. En este salmo, el rey David derrama su corazón ante Dios debido, amados hermanos, a que un amigo íntimo de mucha confianza había traicionado al rey David. El Salmo 55 es una oración del rey David hacia Dios, y también este salmo fue dirigido, amados hermanos, a causa de una traición del consejero, de un amigo más íntimo del rey David. Y ese consejero, ese amigo más íntimo, amados hermanos, era nada más que Ahitofel. ¿Alguna vez usted ha escuchado de la vida de Ahitofel? ¿Ha escuchado o ha leído acerca de Ahitofel? Pues vamos a ver el día de hoy, amados hermanos, quién es Ahitofel. Ahitofel, amados hermanos, fue consejero del rey David. Ahitofel, amados hermanos, apoyó la rebelión de Absalón de usurpar el trono y de perseguir, amados hermanos, a su padre David para matarlo. Imagínense, Ahitofel era un consejero del rey. Era un amigo más íntimo. Era un amigo de mucha confianza. Pero en un momento dado, Ahitofel, amados hermanos, traiciona al rey David. Lo traiciona y anima la rebelión de Absalón. Absalón, amados hermanos, era el hijo del rey David. Ahitofel, amados hermanos, ahora malaconsejaba a Absalón. Dice, no, rebélate contra tu padre. Usurpa el trono, tú tienes derecho, y persíguelo. Ahitofel, amados hermanos, aconsejaba a Absalón de usurpar el trono de David, su padre. Y no solamente de usurparlo, sino también de perseguirlo hasta matarlo. Imagínense, hermanos, qué tipo de amigo íntimo, qué tipo de persona era Ahitofel. Teniendo, amados hermanos, todo, un consejero del rey David, para que en un momento dado lo viniera a traicionar. Para que en un momento dado, amado hermano, apoyara ahora a Absalón en la rebelión, para usurpar el trono y para matar a su papá David. El salmista David, hermanos, ruega a Dios justicia ante sus enemigos, pero también en medio de su dolor y de su angustia, nos da una gran enseñanza en el versículo 22 que leímos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué significa esto, amados hermanos?
que en medio de la angustia, en medio de la aflicción que sentía el rey David, amados hermanos, nos deja una gran enseñanza para todos los creyentes. Echa sobre Jehová tu carga. Aleluya. Aleluya. ¿Alguna vez usted, hermano, hermana, se ha sentido afligido, se ha sentido con pruebas, con luchas, con cargas, y que en algún momento dado usted puede decir, ya no puedo más, esto es demasiado para mí, no puedo con tanta presión, no puedo yo con tantos problemas? Pues si usted analiza y estudia la vida del rey David, hermanos, usted puede encontrar que desde su juventud ya él había sufrido una persecución por el rey Saúl. Saúl, amados hermanos, sabía que Dios ya había preparado a alguien más para que tomara su lugar. Y era el rey David, era David, con un hombre conforme al corazón de Dios. Eso el rey Saúl lo sabía. Por eso tuvo celos. Tuvo celos de David. ¿Y qué pasó? Lo persiguió. Desde su temprana juventud, hermanos. ¿Y quién como el rey David nos da esta enseñanza? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y es que todas las cargas, todas las aflicciones que usted y yo, amados hermanos, podemos enfrentar, nosotros, hermanos, no deberíamos estar llevándolas. Usted se preguntará, ¿cómo es esto? Cada prueba, cada lucha, cada problema que usted y yo estamos enfrentando, ciertamente nos afligimos, ciertamente nos entristecemos. Y a veces decimos, ¿qué voy a hacer? Pero el salmista nos enseña que no debemos de llevar nuestra carga, sino que echar toda esa carga, todo ese peso, toda esa aflicción al Dios vivo y verdadero. Aleluya. A su nombre. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos, toda carga, ¿qué tenemos que hacer? Dejarla en las manos de Dios. Dejarla, amados hermanos, en las manos del Eterno. Por eso el tema titulado, dejando nuestras cargas al Eterno. Fíjense, dejando nuestras cargas al Eterno. ¿Por qué? Usted se preguntará, pero bueno, usted me dice que yo deje mi carga ante Dios, pero ¿por qué con Él? ¿Por qué llevar mis cargas ante Dios? ¿Por qué es importante? Fíjense, ¿por qué es importante confiar en Dios? ¿Se ha preguntado eso, hermano? ¿Por qué es importante confiar en Dios? Porque en Él podemos encontrar consuelo y aliento en las situaciones más difíciles, hermanos. Por eso es necesario que usted y yo confiemos en el Eterno. Dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es que galardonador, es decir, recompensador a todos aquellos que le buscan de corazón. Muchos cristianos dudan. Muchos cristianos no tienen la plena confianza en Dios, hermanos. Y esto es una gran tristeza, la verdad. Porque siendo hijos de Dios, siendo ya creyentes, deberíamos confiar en las promesas del Señor. Por ejemplo, el himno que entonamos, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Pero muchos no creen en las promesas del Señor. Muchos no creen en las promesas de Cristo, hermanos. ¿Por qué será? Porque todavía hay dudas en su corazón. Pero nosotros, hermanos, debemos de confiar en Dios, porque en Él, amados hermanos, encontramos consuelo y fortaleza en las aflicciones. Aleluya. Cuando menos nosotros, cuando más nosotros no podamos más, cuando nuestras fuerzas se acaban, vienen las fuerzas de Cristo Jesús. Aleluya. Y nos ayudan a seguir adelante. ¿Sabe una cosa? Cristo, amados hermanos, no llega ni antes ni después. Dios llega justo a tiempo. Aleluya. Es como el pasaje cuando Lázaro murió y el Señor Jesús llega y Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Un reclamo le hacía. Tú sabías que Lázaro estaba enfermo. ¿Por qué no viniste? Lo hubieras sanado, hubieras orado por él.
¿Por qué llegaste a esta hora? Ya es demasiado tarde. Mi hermano está muerto. Y María, de igual manera, como una súplica, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿por qué el Señor, hermanos, dilató 2 días para venir? Porque no era el tiempo, sino que el momento en que Lázaro había muerto, hermanos, el Señor Jesucristo llega para que el Padre sea glorificado a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Por eso decimos que Dios no llega ni antes ni después. Dios llega justo a tiempo. Aleluya. Aleluya. Para que Dios se glorificara. Para que Dios, hermanos, se exaltara poderosamente. ¿Se da cuenta? Las pruebas y las luchas, hermanos, nos ayudan para madurar espiritualmente, para crecer y para buscar más de Dios, hermanos. Sí, ciertamente, afectan nuestros sentimientos, afectan nuestra vida espiritual, quiera o no, y también afectan nuestro físico, hermanos. Quiera o no, o sea, afectan. Pero es necesario sufrir pruebas, es necesario sufrir luchas. ¿Por qué? Porque así es el Evangelio de Cristo, hermanos. Así es el Evangelio de Cristo. Por eso dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tendremos que tomar la cruz de Cristo. Tendremos que tomar, amados hermanos, decisiones importantes en nuestras vidas. Y van a costar. Nos van a costar lágrimas. Nos van a costar, amados hermanos, sufrimiento. Pero ¿sabe una cosa? Vale la pena sufrir por el Maestro. Aleluya. Porque un día todo esto va a pasar. Y un día estaremos en la presencia del Dios eterno. Porque un día, hermanos, Él nos va a coronar. Él un día nos va a coronar. Por eso este pasaje, por eso el salmista David decía, echa sobre Jehová tu carga. ¿Por qué? Porque de toda su angustia, él confiaba en Jehová de los ejércitos. Él confiaba en Dios, hermano. Y si Él lo hizo, también nosotros tenemos que confiar en el Eterno. ¿Por qué? Porque no solamente Dios, hermano, sabe la necesidad, sino también Él conoce nuestros sentimientos, conoce nuestro dolor, conoce nuestra preocupación y siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre está dispuesto, amados hermanos, a darnos fuerzas. Y el Señor nos dice, no temas cada día más. No temas cada día. Porque ciertamente podemos flaquear. Podremos, hermanos, desanimarnos. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Gloria sea su nombre. Y hoy, hermanos, veremos los datos o la vida de Ahitofel y cómo terminó su vida y lo que debemos hacer cuando nosotros tenemos cargas o aflicciones. Punto número 1. Datos sobre Ahitofel. ¿Quién fue Ahitofel? ¿Quién es Ahitofel? Ahitofel, amados hermanos, para algo más sencillo, fue el abuelo de Betsabé. Imagínense, fue el abuelo de Betsabé. Aquella mujer, amados hermanos, que sedujo al rey David. Aquella mujer, amados hermanos, con el que David fijó sus ojos y cometió pecado. Fue, amados hermanos, Ahitofel fue abuelo de Betsabé. Y esto lo puede encontrar en Segundo de Samuel capítulo 11, versículo 3. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Dice la escritura de esta manera. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Dice así la escritura. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Es decir, entonces, Betsabé, ¿de quién era hija, amados hermanos? De Elián. Era de Elián. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 3.
Betsabé, amados hermanos, fue hija de Elián. Pero ¿quién fue Elián? Fue el hijo de Aitofel. Lo que comprueba, amados hermanos, que Aitofel fue el abuelo de Betsabé. Y más lo comprueba con otra cita. Segundo de Samuel, capítulo 23. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 34. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 34. Dice así la palabra de nuestro Señor. Eilefelet, hijo de Abasai, hijo de Maaca, Elián, hijo de Aitofel, Gilonita. Fíjese, entonces, Elián, que era, hermanos, hijo de Aitofel. Lo que comprueba aquí, que Betsabé fue nieta de Aitofel, consejero del rey David. Ese es el primer dato. Pero ¿quién más fue este varón? ¿Qué ejercía él? ¿Qué hacía? Ya vimos entonces que fue el abuelo de Betsabé. Pero ahora, ¿qué hacía Aitofel? Era el consejero del rey David. Era el consejero del rey David, hermanos. Y esto lo puede encontrar, acompáñeme, en Salmos, capítulo 41. Salmos 41, versículo 9. Salmos 41, versículo 9. Aleluya. Salmos 41, versículo 9. Dice la escritura, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces podemos ver también por este Salmo 41, hermanos, que también este Salmo, sobre todo en el versículo 9, ¿a quién se refería el rey David? ¿A quién se refería? A Aitofel, su amigo más íntimo. Decía, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Pero qué significa calcañar? Calcañar, hermanos, viene del origen hebreo, que significa huellas, pisadas, pasos o talones. Entonces podemos decir con el significado que Aitofel alzó contra David sus pasos, sus huellas, sus pisadas, sus talones. ¿Para qué? Para hacerle un mal. Para hacerle un mal. No lo sé. Quizás Aitofel, amados hermanos, de ver el pecado que cometió David con Betsabé, quizás él se enojó en gran manera y despreció ahí. Desde ahí tuvo una raíz de amargura en su corazón y empezó a aborrecer y a despreciar a David hasta llegar a un punto en que él quizás en su corazón dijo, me voy a vengar de él. Me voy a vengar contra David y me las va a pagar por lo que le hizo a mi nieta. Y entonces, hermanos, ¿qué más nos puede dar la vida de Aitofel? Vean nuevamente Salmos capítulo 55. Salmos capítulo 55, versículos del 12 al 15. Salmos 55, versículos del 12 al 15. Dice la escritura, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Fíjense, hermanos, cómo se expresaba el rey David. Dice, era mejor que un enemigo extranjero me atacara. Era mejor que alguien me hubiese hecho la vida imposible. Pero tú, hombre de confianza, mi amigo, mi consejero,
y andamos en la casa de Dios, compartíamos el alimento. Yo te abrí mi corazón. Yo te abrí mi corazón. Compartía yo mis aflicciones contigo. Pero tú me atacaste. Alzaste contra ti tus pasos, tus huellas. Y yo imagino que el rey David decía, ¿por qué? Como les decía, quizás, hermanos, yo me lo imagino, quizás fue una venganza que hizo Aitofel por lo que había hecho el rey David con Betsabé. Pero aquí, amados hermanos, la culpa no solamente fue del rey David, tuvieron que ver los dos, Betsabé y el rey David. Ambas partes, hermanos, tuvieron culpa, no solamente el rey David. Pero Aitofel, amados hermanos, se enfocó en el pecado, en el desprecio que había después hecho el rey David a Betsabé. Y entonces él maquinaba ya un plan macabro. Ya maquinaba maldad en su corazón y decía, me voy a vengar, David. Y planeaba algo, amado hermano, para hacer la vida imposible. ¿Y qué más? Que la rebelión de Absalón, hijo del rey David. De por sí Absalón, amados hermanos, ya había tenido un odio hacia David. ¿Por qué? La historia está muy fuerte. Y prefiero omitirlo para que no lo censuren. Pero vemos aquí que la maldad, hermanos, ya estaba en esos tiempos. Y Absalón quería vengarse. Quería vengarse. Eliminó por completo a su hermano mayor, Amnón, quien cometió una falta grave con su hermana. Fíjense, con la hermana de Absalón. Y vemos entonces, amados hermanos, y vemos entonces que Absalón también ya estaba maquinando algo contra David. Y parece que se ponen de acuerdo, se unen los dos. Y Aitofel nada más solamente da un empujoncito a la rebelión de Absalón, diciendo, ahora tú tienes que usurpar el trono. Tienes derecho. Tienes derecho a esto, tienes derecho al otro. Y no solamente usurpa el trono, persigue a tu padre David y mátalo. Hermanos, qué horrible, fíjense. Según un amigo íntimo. ¿Por qué? Por la venganza. Porque ya había algo él. Y tristemente, ¿cuánta gente, hermanos, hemos confiado y nos han traicionado? ¿Cuánta gente? Se siente feo, ¿verdad? Se siente horrible de que alguien te traicione, alguien que tú quieres, alguien que de confianza, que le cuentas a lo más íntimo, que solamente Dios y ustedes lo saben. Quizás por esta persona que le brinda confianza, que bueno, se ve que es un siervo de Dios, se ve que es una sierva de Dios, le voy a contar esto, pero resulta que te traiciona. Y así hay muchos, tristemente. David, hermano, no era la excepción. Su mejor amigo, Aitofel, lo había traicionado. ¿Y cuál fue la traición, amados hermanos? ¿Cuál fue la traición? Vean lo que dice Segundo de Samuel, capítulo 16. Fíjense, un consejo horrible que le dijo a Absalón para que arruinara, amados hermanos, todo lo que David había hecho. Un consejo horrible que le había aconsejado a Absalón. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículos del 15 al 23. La traición de Aitofel. Ya vimos entonces los datos. Fue abuelo de Betsabé. Número 2, fue consejero del rey David. Y ahora número 3, vamos a ver la traición o cuál fue el consejo macabro que le dio a Absalón. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículos del 15 al 23. Dice así la palabra de Dios. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, hijo de Usai, dijo Usai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai, ¿este es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, no,
sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo a Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba a Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Qué horrible, hermanos. Qué horrible, la verdad. Usai, claro que sí, también era amigo de David, pero él astutamente, hermanos, astutamente se quedó. Porque el rey David decía: quédate con Absalón. Y todo lo que planea Ahitofel con Absalón, házmelo saber. Por eso vemos aquí, hermanos, que Usai fingió, ahora sí digamos, alabar a Absalón, y Absalón se extrañó, pues dice: ¿por qué no te fuiste con él? Este es tu agradecimiento, así le agradeces, según tu amigo, pero también según su hijo, y lo traicionó, lo usurpó, y aparte quería matarlo. Pero Usai, amados hermanos, se quedó para ver qué era lo que tramaban, para hacérselo llegar a David. Y el consejo horrible, hermanos, la traición más dura. Fíjense, le dijo a Ahitofel a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¡Qué horror, hermanos! Y se cumplió, lo hizo. Se llegó a todas ellas. Fíjense, hermanos, qué consejo tan horrible. Es lo peor que puede haber en un ser humano. Una traición fatal. ¿Por qué? Quizás por envidias, quizás por celos. Y mucha gente, hermanos, mucha gente puede tener envidias, mucha gente puede tener celos. ¿Y qué es lo que pasa? Hacen como que son nuestros amigos, pero nos traicionan. ¿Por qué? Porque no quieren vernos felices. Porque nos quieren hacer la vida imposible. Y si no puedo yo, él tampoco. No voy a dejar. Y muchos hermanos quieren brillar apagando la luz de otros, o destruyendo la vida quizás de una iglesia o de una familia entera. Un consejo tan horrible, hermanos, fue la traición de Ahitofel. Por eso el salmista David, hermanos, le rogaba a Dios justicia. Le rogaba a Dios: Señor, que le sorprenda la muerte, porque hay maldades en sus moradas. Hay maldad en sus corazones. Y vemos que Ahitofel, amados hermanos, terminó mal. Sus días, hermanos, fueron contados y tristemente acabó mal. Ahitofel, amados hermanos, se da un parecido con un personaje más conocido por el Señor Jesucristo, que estaba con los 12. ¿Quién es? Judas. Porque Ahitofel, al término de sus días, hermanos, Ahitofel se ahorcó. Así como Judas se ahorcó. Y esto lo va a ver en 2 de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 17 y versículo 23. Pero vamos a leer del versículo 1 al 17. 2 de Samuel, capítulo 1. 2 de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 17. Amén. Nuevamente, 2 de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 17. Dice así la escritura: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Fíjense, ¿saben por qué? Porque Absalón también consideraba a Ahitofel como su consejero. Y dice la escritura que el consejo de Ahitofel era como si fuera la palabra de Dios. Qué horrible, hermanos.
pero un hombre sin temor de Dios. Y aquí otra vez se mete Ahitofel y da un horrible consejo. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Qué horrible, hermanos. Fíjense, qué horrible. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Imagínense, hermanos, su propio hijo de David estaba de acuerdo. No, sí, mata a mi padre. Está muy bien. Qué horrible. Y dijo a Absalón: llamad también ahora a Usai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. O sea, le pareció bien a Absalón el consejo de Ahitofel, pero también dice, bueno, pero también quiero oír qué es lo que dice el amigo de mi papá. A ver qué es lo que nos dice, si también está en acuerdo o en desacuerdo. Por eso Absalón dijo, quiero oír qué es lo que dice él. Entonces Absalón hizo también, llamar también ahora a Usai, arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeron algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón del león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si te refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se halle, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y dijo Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Abimaas, que estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Consejos, amados hermanos, macabros. Ahitofel quería, hermanos, sobre todo eliminar al rey David, pero Usai dijo, no, el consejo que ha dado Ahitofel no es bueno, y puso una estrategia.
¿Pero por qué? Porque ahí Dios había usado, hermanos, a Usai. Y dice, tú tienes que venir a la guerra, Absalón. Y gracias a Dios, hermanos, Absalón y todos los de Israel, bueno, está bien, fueron convencidos. ¿Pero por qué? Porque Dios permitió todo eso para que ahora sí viniera el mal sobre Absalón y todos aquellos que se rebelaron y traicionaron al rey David. Así que, amados hermanos, el consejo de Aitofel, ¿qué fue? Fue menospreciado, fue ignorado, fue eliminado. Y al ver esto, hermanos, mire cómo terminó al último Aitofel. Lea el versículo 23. Versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Un triste final, hermanos, por haber traicionado a un siervo de Dios. Un triste final. Y algo similar así le pasó, hermanos, a Judas. Judas Iscariote. Entregó al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Quiso solucionarlo, pero fue más el remordimiento. En vez de decirle, Señor, perdóname. Él dice que compró un campo y terminó su vida, hermanos. Tristemente. Aitofel, hermanos, tuvo un final desagradable. Pero eso Dios lo permitió. Porque Dios se iba a vengar por haberle hecho mal a su siervo David. Pero ahora con todo esto, hermano, dirá usted, bueno, ya vimos todo esto, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver la iglesia de Jesucristo con nosotros? En que nosotros, amados hermanos, usted y yo, sea que nos hayan traicionado o no, cargas o luchas que usted, hermano, haya pasado o está enfrentando, hermanos, Dios nos exhorta y nos anima a que confiemos en su presencia maravillosa. Porque solamente en Cristo, hermano, está guardada nuestra salvación, nuestra fortaleza en Él. Sea, hermanos, la aflicción que usted está enfrentando. Quizás usted se está ubicando, se identifica con el rey David que fue traicionado. Pero ahora, amados hermanos, aunque usted no haya sido traicionado, las pruebas y las luchas afectan. Pero quiero decirle hoy, en esta hermosa tarde, que hoy entregue sus cargas a Cristo Jesús. Aleluya. Hoy entregue, hermano, lo que usted le está estorbando, lo que usted le está afectando. Y ahora, como punto número 2, viendo los datos, la historia de Aitofel. Como punto número 2, ¿qué debemos hacer cuando estamos afligidos? Ahí ya va entrando, amado hermano, las diferentes aflicciones, sea traición o no, diferentes tipos de aflicciones. Ahora la pregunta, ¿qué debemos hacer usted y yo, hermanos, cuando estamos afligidos? Número 1, humillarnos delante de Dios para que nos exalte. Humillarnos solamente. Si alguien nos ha traicionado, no debemos, hermanos, prometer venganza. No decir, amados hermanos, prometo que me voy a vengar y te voy a hacer la vida imposible, porque eso no es de Dios. Al contrario, ¿qué debemos hacer usted y yo cuando enfrentamos, hermanos, diferentes situaciones? Solamente humillarnos delante de la presencia de Dios. Y esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es lo que Dios nos ordena, es lo que Dios nos manda hacer, hermanos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué?
para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Quizás ahorita, hermano, está viviendo el tiempo de aflicción, el tiempo de angustia. No nos resta más que humillarnos, porque conforme a la voluntad de Dios, conforme a los tiempos de Dios que son perfectos, un día Él nos va a exaltar. Amén, aleluya. Un día Él nos va a exaltar. ¿Y qué más? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, es decir, toda carga. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. ¿Se da cuenta? Dios tiene cuidado de usted. Dios tiene cuidado de mí. Amén, gloria a Dice Dios. un hermoso himno, si aún Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Las aves, hermanos, no trabajan, pero sí consiguen alimento, porque el Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos sus hijos? Si usted está aquí es porque el Espíritu Santo lo trajo. Quizás hubo riesgo, quizás había peligro, pero el Espíritu Santo acomodó todo para que usted estuviera en este lugar. Amén. Gloria a Es por eso que estamos aquí, hermanos, porque Dios lo cuida y lo seguirá cuidando hasta el fin de sus días o hasta que Cristo venga por su iglesia amada. Aleluya. Dios. Pero lo que debemos hacer es humillarnos bajo la mano poderosa de Dios cuando sufrimos pruebas y aflicciones. ¿Qué más? ¿Qué debemos hacer usted y yo cuando estamos afligidos? Número 2, dejar nuestras cargas al Altísimo. Dejar nuestras cargas al Altísimo. Nuevamente, Salmos capítulo 55, versículo 22, el pasaje base que leímos. Salmos capítulo 55, versículo 22. Nuevamente dice, hermanos, este maravilloso salmo: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén, aleluya. No dejará para siempre caído al justo. Es decir, las pruebas y las luchas que usted y yo estamos sufriendo, el salmista David nos dice, a todos los creyentes, a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Amén. No dejará para siempre caído al justo. Gloria a Dios. A lo mejor usted, hermano, ya no puede más con su situación. Quizás usted está pasando por algo que dirá, hermano, es que yo ya no puedo más. Ya no puedo más con mi vida. Ya no puedo más con esta lucha. Podemos decir, confía en Dios. Pero a lo mejor usted dirá, hermano, es que usted no sabe. Llevo quizás semanas, meses o años con esta lucha, con esta prueba y nomás no veo salida. Pues solamente le puedo decir, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aleluya. ¿Qué más, hermanos? No se lleve su carga. De nada sirve llevar su carga. O le beneficia en algo llevar su carga, le beneficia algo estar preocupado, le beneficia algo sentirse mal, sentirse culpable. No. Al contrario, le puede traer enfermedades. Es lo único que le puede traer. Pero no le puede traer bendición, no le puede traer solución cuando está preocupado. Solamente enfermedades. Por eso el salmista, Dios a través del salmista David nos dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué debemos hacer usted y yo cuando estamos afligidos? Cuando enfrentamos dificultades que usted y yo podemos decir, no puedo hacer nada. Ya no puedo más. ¿Qué debemos hacer? Dejar que Dios haga justicia para nosotros. Dejar que Dios haga justicia para nosotros. La venganza, hermanos, la venganza no es de nosotros, no es para nosotros. Muchos se vengan por X cosa, que quizás sufrieron traición, sufrieron quizás una infidelidad y les prometen y les juran, te juro que me voy a vengar. Y se vengan. Pero yo pregunto, ¿hay un beneficio en vengarse? ¿Realmente trae paz en el corazón cuando alguien se venga de aquella persona que le hizo daño? No. Al contrario, se sienten peores, se sienten culpables. Y al último, tanto es la culpabilidad que terminan también suicidándose.
Porque se vengan, pero exageran en su venganza. Le hacen daño a la persona, el doble de daño. Y después entra una culpabilidad. Dice, ay, sí me pasé, ahora sí. No debía hacer esto, no debía hacer lo otro. Mejor no debí vengarme. Y empieza con la culpabilidad. En vez de que busquen a Dios, en vez de que se arrepientan, se culpan. Y dicen, ay, no debía hacer esto, no debía hacer otro. Y ya no pueden con la culpa, que terminan quitándose ellos mismos la vida. Por eso la venganza, hermanos, no es de Dios. O sea, la venganza, perdón, no es de nosotros. Al contrario, dejemos que Dios tome la venganza, porque la venganza, hermanos, solamente le pertenece a Dios mismo. Y esto lo podemos corroborar en Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19, perdón. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De Él es la venganza, pero no es de nosotros. Por eso San Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos. Si una persona te hizo daño, no te vengues. O si un hermano en Cristo, porque también puede suceder que entre cristianos mismos se traicionan. Y si no estamos fuertes espiritualmente, si no buscamos a Dios, hermanos, podemos caer en el rencor, podemos caer en el orgullo, podemos caer en el odio y en una muerte espiritual, prometiendo venganza para el otro que nos traicionó. Pero la venganza, como les había dicho, no trae paz. La venganza no trae paz, hermanos. Al contrario, viene a un estado mucho peor. Por eso dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso nosotros, hermanos, hay que dejar. Si nos menosprecian de que, tú eres cristiano, de esos santurrones y todo ello, sé que nos menosprecian. Pero hermanos, dejemos que Dios se encargue. Muchos cristianos pueden hacer la vida imposible por simple hecho de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, por el simple hecho nada más. Pero usted y yo, hermanos, no hay que dejar que nuestro corazón maquine algo para venganza. Aitofel, hermano, se vengó, porque sí, logró vengarse, pero ¿acaso le trajo paz? No. ¿Qué le trajo? La muerte. Al final de todos ellos, Aitofel, ¿qué pasó? Se ahorcó. Un triste final, hermanos. Y así muchos están terminando. Por eso usted y yo, hermanos, dejemos que Dios actúe. Y Dios mismo nos va a exaltar un día. Por último, hermanos, ¿qué debemos hacer cuando usted y yo estamos afligidos? Conocer que su tribulación, que mi tribulación es temporal. No permanece para siempre. Y esto por último, hermano, lo podemos ver en Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Hago todo esto, hermanos, o cada punto lo corroboramos con citas bíblicas para que usted mismo corrobore y compruebe que todo lo que se predica aquí, hermanos, solamente es palabra de Dios, no es nada de otro mundo. Por eso cada punto, hermanos, se respalda con una cita bíblica. Por eso lo ponemos así. Por último, 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice la Escritura, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén, aleluya.
¿Se da cuenta, hermano? Gloria a Dios. Para el apóstol Pablo decía, estas tribulaciones son leves. Pero si comparamos la vida del apóstol Pablo, hermanos, que leves tribulaciones, eran grandísimas. Eran grandísimas. Si usted puede ver los viajes misioneros, en una ocasión lo dejaron medio muerto. ¿Cuántas veces lo persiguieron? ¿Cuántas veces pisó la cárcel? Y ahora sí digamos, con otro compañero, con Bernabé, 40 azotes menos uno. Los encarcelaron de las manos y de los pies. Pero dice que ellos entonaban himnos. Pero la pregunta, ¿acaso un carcelero o alguien que está encerrado tiene ganas de cantar? No, hermanos. Pero Dios así fue. Es que esa es la fortaleza de Dios. Amén. Fíjese, para Pablo consideraba esto algo momentáneo. Y dice, no mirando las cosas que se ven. ¿Qué es lo que usted está viendo? Su prueba, su enfermedad, su lucha, sus lágrimas. Pero dice Pablo, no mirando las cosas que se ven. Pues las cosas que se ven, que son, hermanos, temporales. Es decir, un día usted y yo, su lucha, su prueba va a terminar, va a acabar. Por eso dice el apóstol San Pablo, sino nosotros miramos las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que no se ven son eternas en Cristo Jesús. Aleluya. Ya. Entonces, hermanos, puede ver su carga, puede ver su lucha. Pero cuando usted pone su mirada en el Dios invisible, todo lo que usted va pasando, hermanos, es temporal. Y un día, dice el maravilloso himno, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Aleluya. Yo no sé usted cómo ha venido a la casa de Dios. Quizás ahorita feliz, porque quizás es la primera vez. O quizás feliz, pero a la vez hay algo que lo ha lastimado. Hay algo que le afecta. Hay algo que quizás dirán, yo no puedo. Pero hoy, hermano, entregue sus cargas a Dios. Todo lo que a usted le afecta o le provoca tristeza, entrégueselas a Cristo. Ya no se lleve su carga. Solamente dígale en medio de la aflicción, tú eres mi paz. Por eso dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso nosotros nos saludamos con la paz de Dios, hermana, la paz de Dios, hermano. Porque aún en medio de la prueba de la aflicción, debe de reinar en nosotros la paz de Dios. Amén. Aleluya. Póngase de pie en esta hermosa tarde. Y nos despedimos de nuestros hermanos que nos sintonizaron. Dios les bendiga en gran manera.